Seguimos con más del Primer Café por Ecovisión. Gracias por sintonizarnos, por permitirnos formar parte de ustedes, entrando en sus hogares a través de esas pantallas. Continuamos entonces en conversación con Francisco Bello, analista político, presidente de la encuestadora Pronóstico. Quedamos entonces pendiente, le estaba sugiriendo que nos centremos un poco en analizar la parte de la abstención, Francisco, que usted mencionó al inicio de la entrevista, y recuerdo claramente que usted mencionó ese aspecto en la entrevista que tuvimos la oportunidad de interactuar el domingo en el operativo. La abstención la generan diversos sectores y sobre todo en este caso hay lo que se llama una abstención diferencial. ¿Cómo es eso? O sea, la abstención no es igual en todos los segmentos. Inclusive si uno hace un análisis detallado, inclusive por centro electoral, vemos que hay algunos centros electorales cuya participación tiene una desviación estándar, o sea, una desviación respecto a todos los demás importante. Hay centros que tienen un comportamiento importante, diferente a los demás. En este caso, la abstención principalmente se dio en los sectores que son normalmente opositores. En este caso, el Carabobo, por ejemplo, el municipio de Valencia Norte, Naguanagua, un sector de Naguanagua, un sector de San Diego, donde evidentemente no hubo la participación que esperaba los sectores opositores. Pero hay una cosa bien rara, que es una cosa que vale la pena revisar, y es que los sectores de las zonas más recónditas, de la zona sur de Valencia, pero la zona más alejada del estado, entiéndase el municipio Carlos Arbelo, que es lo más lejano al sur, municipios Miranda y Montalbán, que son los más lejanos hacia el occidente de Carabobo, parroquias como algunas parroquias de Diego Ibarra, entre ellas Aguascalientes, que es lo más cercano hacia el oriente, hacia el estado de Aragua, centros electorales de Morón, en la parroquia Urama, que es lo más cercano, lo más lejano del centro de Valencia hacia el norte de la región norte costera. Vemos que mientras más se alejen hay un comportamiento en unos centros que no es normal. Por ejemplo, no es posible que la abstención en San José generalizada esté cercana al 50%, y en estos municipios donde normalmente se vota menos, haya votado cerca del 65% de las personas. Esto es una cosa muy rara. Y es muy raro sobre todo si esto lo contrastamos con que el día de las elecciones había suficientes denuncias de que algunos centros, aunque no tuviese gente, permanecían abiertos. Si esto lo contrastamos también con que hay la posibilidad de que algunas actas no estén, algunas actas, pues se pudiera pensar que esos centros hubiesen podido estar solos. Al hubiese podido estar solos, pues es muy fácil marcar todos los votos que sean posibles en esas máquinas. Mira, yo trabajo con estadística y para mí la estadística es una ciencia exacta. No hay ninguna justificación para que algunos centros dentro de un mismo sector tengan un comportamiento electoral diferente desde el punto de vista de la participación y desde el punto de vista de los resultados. Y aunque ahora, hasta estos momentos, el análisis que hemos hecho nosotros dentro de la encuestadora no ha llegado a la profundidad que debería, ya es inminente que hay algunos sectores del Estado donde su comportamiento electoral en este momento fue mayoritario desde el punto de vista de la participación, distando mucho de la participación general. Eso mismo ocurre en otros estados. Entiendo que hay zonas, por ejemplo, en el estado Miranda, en las que la participación, cuando, por ejemplo, en municipios como Chacao, donde la gente participa normalmente mucho, ahorita la abstención fue cercana al 60%, al 57%, pero vemos que hay... pero eso fue una abstención real, Francisco. No, bueno, es que esa abstención puede ser real, porque con la abstención sí es complicado hacer alguna modificación. Lo que sí no es difícil hacer modificaciones es si un centro electoral está solo y nada más queda gente del PSUV. Factores, según los estudios que usted ha realizado, que influyeron en esa abstención que está mencionando en estos momentos. Bueno, hay diversos, hay muchísimos. Hay un factor que es el descontento de la gente y la desconfianza de la gente con el árbitro. Hay gente que tiene miedo de votar, decía que le daba miedo de votar, que le iban a robar su voto, aunque hay una respuesta inmediata a eso. Bueno, entonces yo no me voy a comprar un reloj, no vaya a ser que me lo roben, no veo la hora, o sea, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Claro. Pero aparentemente eso caló en algunos sectores
caló también a lo mejor lo corta y lo apresurada de la campaña electoral, le hace difícil que se despierte un entusiasmo, unas elecciones. Eso es como una carrera de caballos. Si tú te preparas para correr una carrera de 2.400 metros o de 3.600 metros y te ponen a correr 1.100, es una campaña que estaba planteada para diciembre y de pronto la convirtieron para el 15 de octubre. Eso hace que no haya tiempo también de que la campaña llegue a su clímax y se logre el entusiasmo generalizado. Y en tercer lugar, porque estaba claro que aquí había, y eso podemos hablarlo en este momento, una cantidad de atropellos que no daban condiciones o que no le hacía pensar a la gente que había condiciones suficientes para participar, que va desde la fecha, que no solamente es el retraso, el adelanto de la fecha para el 15 de octubre, sino desde el momento que se convocó las elecciones. Estas elecciones tenían que ser convocadas hace más de un año y se convocan después. Estaban vencidas. Pues, se convoca cuando mejor le parece, entonces suspenden las elecciones de diputados. Pero es que realmente, Francisco, y disculpe la interrupción, se dice que esto, no sé, me gustaría que diera también la interpretación, su análisis, que el presidente Maduro ha insistido que este ha sido el primer logro de la Asamblea Nacional Constituyente, el hecho de que estas elecciones se hayan convocado para esta fecha y bueno, que se hayan llevado a cabo. Bueno, y hay que ver cuáles son cómo piensa la gente de la Asamblea Nacional Constituyente. 8 de cada 10 venezolanos no está de acuerdo con esta Asamblea Nacional Constituyente. Si esto es un logro de la Constituyente, pues es difícil ir a convalidar un logro que haya, o sea, un llamado que haga la Asamblea Nacional Constituyente. En general, hay muchas cosas que influyeron, como también influyó de manera importante el llamado de algunas personas que tienen un liderazgo importante en las regiones, inclusive a nivel nacional, a abstenerse, como es el caso de María Corina Machado, de Ledesma, en el caso de Carabobo, Enrique Salas Romer, Pablo Aure, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, también influyó, pero influye dentro de un conglomerado. La figura de Pablo Aure. Ayer estuvimos conversando con Sergio Márquez, mujer de Camoruco, y él mencionó ese aspecto de Pablo Aure. ¿Qué lectura le da? Pero lo primero de Pablo Aure que tengo que decir yo es que es mi amigo, mi buen amigo personal. Sí, bueno, Pablo estaba convencido de que había que llamar a la atención, que no había que participar y creo que de alguna manera eso influyó en algunos sectores cercanos a él. Pero eso fue sano, Francisco, haber hecho ese llamado a la abstención. Es que lo que pasa es que en democracia cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere, defender su forma de pensar. Yo creo que el voto es la herramienta de los demócratas. Ahora, no necesariamente todo lo que es legal como votar y constitucional como votar es lo único que es constitucional y es lo único que es legal. Creo que si tú piensas que te iban a robar las elecciones, pues a lo mejor él tenía algunos argumentos, algunas razones para pensar que no se debe ir a votar. Yo definitivamente pienso que siempre que hay posibilidades de votar y sobre todo si es la decisión mayoritaria de la oposición participar, pues habría que ir, hay que acudir al voto. Sin embargo, es respetable porque la argumentación que da cada uno de ellos cuando llamaban la atención tiene argumentos de peso y valederos que vale la pena escucharlo. ¿Eso cómo influye, hablando un poco, en la mesa de la unidad democrática, entre los partidos, los factores que conforman esta coalición opositora? ¿Cómo influyen esos resultados, Francisco? No, influyen de manera negativa, principalmente, porque, insisto, aquí va a haber un análisis de lo anterior y de lo que se debe hacer a posteriori, que con toda seguridad va a recrudecer algunas diferencias internas. Por ejemplo, yo entiendo que se ha visto muy mal jugar posición adelantada. Cuando Henry dijo, antes de Henry Ramos, dijo antes que se dieran las elecciones, antes que todo el mundo decidiera participar, que AD participaría. Esas posiciones adelantadas no se ven bien. No se ve bien lo de ayer de Henry Falcón, de decir abiertamente antes de llegar a un acuerdo, pues se supone que hay una mesa de al menos ver cómo decir las cosas, de qué manera decirlas. Si él piensa que perdió, pues muy bien, pero espérese, exponga su posición dentro de la mesa de la unidad democrática, porque cuando se juega en equipo, se juega en equipo. O sea, estas posiciones adelantadas generan incomodidad, va a generar incomodidad la posibilidad de participar o no en las elecciones que vienen. Evidentemente todo esto va a traer consigo que se levante un poco el polvo que había estado asentado durante la campaña electoral. Bien, estamos conversando con Francisco Bello, quien es presidente de la encuestadora Pronóstico, analista político y nuestro invitado especial, dando su opinión sobre lo que fue la jornada electoral de este 15 de octubre y sus resultados. Vamos a ver el siguiente Coffee Break que trata el tema de la pobreza.